Hola, soy Ernesto Rivera y del lado B y voy a conversar ahora con el investigador Esteban Mora Martínez, quien es parte de ese interesante proyecto que monitorea los acuerdos que hizo Costa Rica para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Esteban Mora, bienvenido al lado B. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias por el espacio. Esteban, para comenzar, hablemos sobre qué es el monitor de la OCDE y cómo funciona. El Monitor OCDE es una iniciativa del Centro de Investigación y Capacitación de Administración Pública, CICAP, de la Escuela de Administración Pública y de la Escuela de Ciencias Políticas, en conjunto con la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, que tiene como fin tomar precisamente las recomendaciones que le hace la OCDE al país y visualizar cuáles son espacios reales de implementación de las diferentes políticas o las buenas prácticas que propone, pero considerando también el conocimiento nacional, qué es lo que sabe la administración pública, qué sabe el sector privado, qué sabe la academia y qué saben los diferentes actores que ya de por sí vivimos dentro del país, las diferentes problemáticas que podríamos enfrentar. Entonces, la OCDE se convierte también en un instrumento que diagnostica el país con pares internacionales, realiza revisiones, pero nosotros también queremos hacer un análisis crítico de esas revisiones y generar contribuciones a partir de la capacidad instalada en la universidad pública. Buenísimo. Entiendo que como parte de este monitoreo que hacen de los acuerdos de Costa Rica y OCDE, ustedes han estudiado el comportamiento del precio del arroz. En agosto pasado, el Poder Ejecutivo lanzó la llamada Ruta del Arroz, que eliminó prácticamente que un 30% de los impuestos que pagaban los importadores de arroz. Y además liberalizó el precio del arroz. ¿Logró la Ruta del Arroz una reducción en el precio que paga la gente por el arroz? Efectivamente, hemos iniciado un proceso de investigación relacionado con toda la temática del arroz. Primero porque desde el 2020, en uno de los informes previo a la adhesión, la organización ya hace recomendaciones en esa línea y una de esas recomendaciones tiene que ver con mejorar la producción nacional y reducir las barreras comerciales internacionales para que sea muchísimo más competitivo el mercado. Pero esto no es nuevo. Digamos, este tipo de informes ya se habían dado en el país también, ¿verdad? Inclusive el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica había hecho un estudio para el Ministerio de Economía, Industria y Comercio cerca del año 2012, entre el año 2012 y 2014, y ya ahí se evidenciaba algunos elementos no tan positivos de la fijación de precios, por ejemplo, de las barreras arancelarias que inclusive Estados Unidos, ante la Organización Mundial del Comercio, había hecho un llamado de atención de estas barreras comerciales para que en Costa Rica ingresara un grano con menor precio. A final de cuentas, digamos, a pesar de estos decretos ejecutivos en que se reduce el arancel y que efectivamente se libera el precio, no hemos identificado una rebaja real o sustancial. De hecho, a partir del índice de precios al consumidor publicado por el INEC, por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, podemos percibir, por lo menos para el arroz en grano 80-20, que la rebaja ha sido de 0,19%. Entonces, realmente es poco significativo poder decir que tenemos evidencia de una rebaja real de la ruta del arroz a más de 6 meses de la implementación de este nuevo modelo de gobernanza de la industria del arroz que es tan importante en el consumo nacional. Ahora, para entenderlo correctamente, el arancel bajó un 30% y el precio bajó un 0 punto algo por ciento. Es decir, nos están faltando ahí 29% de explicar, porque ese dinero antes iba para el Ministerio de Hacienda, es decir, para el Estado costarricense. Hoy, ¿dónde se está quedando ese dinero? Es precisamente una de las preguntas que tenemos en nuestra investigación. Parte de lo que hemos identificado es que otros teóricos han por ejemplo, vislumbrado que existen oligopolios en el país relacionados con el arroz, que hay industriales o comerciantes muy grandes que tienen en su haber, digamos, un gran potencial de comercialización de este grano
y que en alguna medida podría haber un acuerdo tácito de no tocar el precio. Otra de las posibilidades ya tiene que ver con la estructura de costos y que más bien sea en el proceso de comercialización de los almacenes, de los distribuidores, de los supermercados que estén afectando esa rebaja en el precio que deberíamos de estar viviendo producto de la rebaja del arancel. Hay algunas variables importantes también que hay que reconocer, como en algunos momentos el país con una declaratoria de desabastecimiento podía llevar el arancel a cero. Entonces, la pregunta también ahí es, antes de la implementación de los decretos ejecutivos, estábamos con un arancel cero, entonces por eso no sentimos la rebaja de estos impuestos que se le cobraban al arroz importado, o cuáles son otras variables que entraron a jugar para no detectar en el día a día, en la mayoría de los ciudadanos, y si se hacen ver en los diferentes sondeos, que no existe más bien una rebaja. Inclusive hay un estudio de una empresa internacional, Kantar, que para este año detectó que en la gran área metropolitana hubo un incremento del 10% en el precio, y en la zona atlántica o zona caribe del país de cerca del 12% de incremento en el precio del grano ya empacado. Es decir, en líneas generales no bajó, y incluso en algunos lugares, en algunas zonas, aumentó el precio. La pregunta es, ¿cuánto dejaron de pagar los importadores al Ministerio de Hacienda por la rebaja del arancel? En líneas generales, ¿cuál es el monto que se podría estimar que estamos buscando? Porque acá de ver quién se quedó con ese dinero. En una publicación que realizó el semanario Universidad en enero de este año, con base en información de Conarroz y Conarroz basada en el Ministerio de Hacienda, estiman una pérdida para el fisco por el no cobro de este arancel cercano a los 7,000 millones de colones. Es decir, en el fondo hay 7,000 millones de colones que el Estado dejó de percibir y que los consumidores no se vieron beneficiados por una rebaja en el precio. Un poco el estudio que se están planteando ustedes es quién se quedó con ese dinero. Exactamente, dentro del modelo económico, del modelo de negocio, ¿dónde están los diferentes costos asociados no solo al proceso de producción nacional, sino también al proceso de comercialización y el proceso de importación? Porque efectivamente, si nosotros traemos un buque de arroz que nos cuesta 100 colones y antes teníamos que pagar un arancel del 35%, le cargábamos a ese costo 35 colones más, es decir, ya el buque en el muelle más otros gastos asociados iba a costar un poco más de 135 colones. Sin embargo, con la rebaja del 30% en los aranceles, ¿verdad? En promedio, estaríamos hablando de que ya no pagaba sobre esos 130 colones, sino únicamente 5. ¿Dónde están esos 30 colones efectivamente? Es parte de lo que queremos identificar. Esos 30 colones que a nivel nacional, en el periodo del que estamos hablando, representan unos 7,000 millones de colones. Exactamente. Y esto es importante para nosotros como monitor, porque dentro de aquellas recomendaciones que hizo la OCDE en 2020, no solo habló del arroz, también habló del café, del azúcar, de los servicios profesionales, y todo esto puede incidir en el bolsillo del costarricense. Entonces, comprender muy bien la lógica como estudio de caso también de lo que ocurre con el arroz nos puede dar realmente pistas para definir una buena ruta de trabajo y una buena práctica nacional en temas de regulación de precio, por ejemplo, o autorregulación de los prestadores de servicios privados. Ahora, Esteban, de todo el arroz que se consume en el país, ¿qué porcentaje se produce localmente en Costa Rica? Es decir, viene de productor nacional. ¿Y cuánto es el porcentaje de todo el arroz que importamos? En Costa Rica se consumen más o menos 250,000 toneladas métricas al año, de las cuales el 40% es de producción nacional y el 60% es de producción importada. Es decir, la mayoría del arroz que se consume en el país, una amplia mayoría, el 60%, lo importamos. Por eso es vital entender esa estructura de costos y cuánto pagan los importadores de arroz, porque es la mayoría del arroz que el país consume. Correcto, y es un tema también de seguridad alimentaria. A final de cuentas, los grandes productores de arroz, y es una práctica normalizada,
no solo producen todo el arroz que comen, sino que los excedentes son los que exportan. Entonces podríamos estar sujetos a vaivenes de precios y de repente tener una pérdida de seguridad alimentaria en un grano que es tan indispensable para la mesa del costarricense. Ahora, los acuerdos y las conversaciones que se habían tenido con la OCDE también hablaban de que a la vez que se eliminaban aranceles, había que ir haciendo una transferencia de conocimiento, de capacitación, de modernización de las prácticas agrícolas para que el productor nacional pudiera mejorar la productividad de sus terrenos. ¿Eso se ha implementado? ¿Se ha estado trabajando en eso? Esa recomendación efectivamente la hace la OCDE para acompañar todo el proceso de mejora de la producción y de la competitividad. Sin embargo, en términos reales no logramos identificar una política pública clara que permita que el productor nacional reciba ese apoyo y esa transferencia. Años atrás se había identificado, por ejemplo, que se había por parte de las universidades hecho procesos de transferencia de tecnologías, de igual forma del Ministerio de Agricultura y Ganadería en términos de semillas, y algunas de las recomendaciones en aquellos tiempos antes de la OCDE inclusive tenían que ver con la posibilidad de hacer cultivos más intensivos, porque algo que se ha identificado, digamos, históricamente, es que la producción nacional no es tan intensa como debería de ser para satisfacer el mercado local. Entonces, claro, por ahí hay una política pública importantísima por resolver, que no solo es, de nuevo, para el caso del arroz, sino también para muchos otros productores nacionales que pueden tener pérdidas significativas en función de importaciones. Ahí va precisamente, ¿cuál es el impacto en el productor nacional? Porque se está trayendo la mayoría del arroz de afuera, el productor nacional no está capacitado, tiene peores condiciones de producción. ¿En qué resulta esa ecuación? Sí, parte de lo que se ha investigado también tiene que ver con los procesos en donde se identifica que el productor nacional en cierta proporción tiene sus propias fincas, pero también tiene que gastar pagos de alquiler de fincas para poder producir arroz. Tiene que soportar todos los gastos, por ejemplo, de maquinaria, a los vaivenes del combustible también, ¿verdad? Entonces, si el precio está muy alto, tiene que absorber los costos del combustible para toda la parte industrial de cosechar el grano como tal y poderlo procesar, poderlo distribuir, y que el proceso nacional de compra mediada por Conarroz y el Consejo Nacional de Producción también, pues eso incrementa también en alguna medida la cadena de abastecimiento y que no pueda llegar tan rápido al consumidor. Efectivamente, eso puede llegar a empobrecer al productor nacional porque no tiene las suficientes competencias o herramientas para ser más competitivo. Entonces, bueno, ahora empieza un proceso de tratar de monitorear, de investigar qué ha pasado, por qué la ruta del arroz no ha logrado bajar el precio, a pesar de que hay un costo muy importante. El Estado está dejando de percibir una suma importante de impuestos que antes se les cobraba a los productores y que ahora no están pagando. Sí, ahí hay un tema bastante interesante porque uno de los decretos ejecutivos de la ruta del arroz hace una promesa, por llamarlo de alguna manera, en sus considerandos, que tiene que ver para todos aquellos productores que se pasen a un cultivo que sea más competitivo, podrían tener una especie de subvención. Y el mismo decreto ejecutivo habla de poder captar con los aranceles que se estarían cobrando ahora, los nuevos aranceles, cerca de 2.800 millones de colones al año para poder acompañar ese proceso de transferencia, pero estamos hablando de que ya no sería en producción del arroz, sino en otro tipo de cultivo. Y por supuesto, esto incide también en nuestro modelo de alimentación nacional y la seguridad alimentaria de nuevo. Es decir, estarían incentivando que haya gente que salga de producir arroz, que deje de producir arroz y que se pase a otro tipo de cultivos. Exactamente, y bueno, ahí hay que ver cuáles son las posibilidades reales y materiales de transformar las fincas en otro tipo de cultivo, ¿verdad? Por temas de riego, por temas de sequías, de estacionalidad en el año en el país y demás, y que eso no es de repente tan sencillo, ¿verdad? Eso realmente se tiene que trabajar
con una buena ruta y con una política pública de acompañamiento para esa sustitución. Si este proceso de sustitución de cultivos, es decir, gente que deja de producir arroz y se pone a producir otro tipo de cultivos, en realidad va a terminar favoreciendo a los importadores, porque el país sigue requiriendo las cantidades de arroz. Entonces, si no se produce aquí, lo que va a ocurrir es que se va a importar más. Sí, y el arroz tiene una particularidad, ¿verdad?, relacionada con el precio, y es que es un producto de los que llamamos inelásticos. Entonces siempre lo vamos a consumir por la necesidad que tenemos de consumir este tipo de producto. En este caso es un grano básico que está presente en el desayuno, en el almuerzo, en las cenas y en otras actividades sociales también, y que le permiten en alguna medida al costarricense suplir otras necesidades alimenticias. Por supuesto, en una reducción de la producción nacional ganaría espacio la importación del arroz, y a partir de ahí pues también hay que tener cuidado con esos vaivenes del precio. En los últimos meses el precio del arroz ha estado subiendo en cerca de un 5%, y eso también hay que tomarlo en consideración a la hora de llevar el producto ya empacado a las mesas de los costarricenses. Es decir, pasaríamos de un esquema en donde tenemos cierto control sobre el precio, porque es un precio, un producto que se está produciendo localmente, a quedar un poco desprotegidos al vaivén del precio internacional. Correcto, correcto. Y eso puede ser peligroso para la economía nacional también, y por supuesto para la alimentación. Esteban Mora Martínez, coordinador del proyecto Monitor OCDE, muchísimas gracias por tu tiempo. Con mucho gusto, para servirles. Gracias, Esteban.